En este problema calcularemos el campo eléctrico producido por una carga definida en la siguiente región. X igual a 0, menos L, la coordenada Z va de menos L a N y la coordenada Y de menos infinito a más infinito. Además, el problema nos da la siguiente sugerencia, ¿no? Una integral, el resultado de una integral que deberemos encontrar en el procedimiento. Para resolver este problema, además, también utilizaríamos el siguiente resultado. Del campo producido por un segmento finito, que ya se resolvió en un video anterior. Dado un segmento finito de longitud 2L, el campo en el plano Z igual a 0 se determinaba de la siguiente forma. Si este era el punto donde queríamos evaluar el campo, y esta era la distancia radial, ¿no?, del eje al punto, el campo era igual a KQ R cuadrado más L cuadrado a la 1 medio por el vector radial, ¿no? El vector radial es este vector que apunta en la dirección, ¿no?, que une el punto con el centro, ¿no? Eso de R. Además, también deberemos hacer un pequeño análisis. Tomemos la vista superior de nuestro problema. En este caso, el plano Z igual a 0 será representado por ese rectángulo. Y la cinta infinita por esta línea, que se extiende a lo largo del eje Y. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar el campo, por ejemplo, en un punto P, podemos ver que debido a que la cinta se extiende al infinito, el resultado debería ser el mismo que en el punto Q, en el punto R y en el punto S, ¿no? Es decir, podemos movernos en estas dos direcciones y el campo eléctrico en estos puntos no debería cambiar. Esto es importante ¿para qué? Para poder encontrar un punto adecuado en nuestro sistema coordenado para hacer los cálculos. Entonces, debido a lo que hemos explicado, podemos colocar nuestro punto P que coincida con el eje X. Finalmente, el análisis termina diciendo que tomaremos dos diferenciales de carga ubicados de forma equidistante del punto de origen. En este caso, los diferenciales de carga son segmentos de un espesor diferencial. Por eso es que es importante el resultado del problema anterior, que era el de segmento finito. Acá tenemos el diferencial de carga 1, que sería igual a la densidad, en este caso sería el área, ¿no? Sería sigma por 2L y diferencial de Y'. Estamos utilizando la coordenada Y' porque la notación primada se reserva para las fuentes. Entonces la posición en nuestro gráfico de este diferencial de carga será Y'. Entonces el campo producido por este diferencial de carga estará representado aquí.
Y el diferencial de carga 2 que está equidistante será el que produzca este diferencial de campo E2. Diferencial de campo E2, aquí, diferencial de campo E1. Acá tenemos el diferencial de carga 2, que también es igual, sigma 2L, diferencial de Y', no cambia. Y la geometría del problema nos indicará la formación de este triangulito. Acá tenemos la posición es X. Y esta distancia entre el diferencial de carga y el punto P, que llamaremos R, será igual a x cuadrado más y' cuadrado a la 1 medio. De manera que el diferencial de campo E1 será igual a K, en este caso, usando el resultado del segmento finito, aquí en lugar de la carga debemos colocar diferencial de carga, o sea, sigma 2L, diferencial de Y', dividido sobre la distancia radial. En este caso la distancia radial está aquí, y es x' cuadrado más y' cuadrado a la 1 medio. Multiplicado por, acá tenemos que la expresión dice r cuadrado más l cuadrado a la 1 medio. En este caso r cuadrado es x al cuadrado más y' al cuadrado más l cuadrado a la 1 medio. Y por el vector e sub r. En este caso, ¿qué cosa será el vector e sub r? El vector e sub r es el vector unitario en esta dirección. Que se puede escribir fácilmente como xy menos yj sobre el módulo x cuadrado más y' cuadrado a la 1 medio. Entonces, esa es la expresión para el diferencial de carga producido por E1. El diferencial de carga producido por E2 tendrá la siguiente expresión. Entonces, ¿no? Lo único que va a cambiar es la dirección del campo, ¿no? Entonces, diferencial de campo E2 será exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? K sigma 2L diferencial de Y', el denominador, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Lo que cambia es la dirección del vector unitario, que en este caso será xy más y'j sobre el módulo. Lo que resta es hacer la suma de estos dos campos vectoriales. Al sumar tenemos qué cosa, ¿no? Diferencial de campo E será igual a qué. La magnitud era la misma, ¿no? K sigma 4L, ¿no? Acá x cuadrado más y' cuadrado, x cuadrado más y' cuadrado más l cuadrado a la 1 medio. Acá también es a la 1 medio. Diferencial de y'. Aquí es 2L. Acá viene la suma de los vectores, ¿no? X y menos yj más xy menos, perdón, más yj. Y el denominador también es común, es x cuadrado
cuadrado a la 1 medio. Acá podemos ver que la dependencia en la variable y prima, perdón, se cancela, dejándonos finalmente la siguiente expresión. 2 veces x con 2l sería 4k sigma l, diferencial de y'. Una vez un medio con un medio nos da 1, x cuadrado más y' cuadrado multiplicado por x cuadrado más y' al cuadrado más l cuadrado a la 1 medio. Y, los valores de y van desde obviamente 0 hasta infinito. ¿Por qué? Porque estamos tomando pares de diferenciales de carga, ¿no? O sea, estamos tomando, ya en la suma hemos considerado el que está equidistante a este diferencial de carga, ¿no? Por lo tanto, basta solamente con variar la coordenada de integración desde 0 hasta infinito, ¿no? Ahí estamos tomando ya la contribución de la otra mitad del segmento, ¿no? Bien, esta expresión tiene cierta similitud con la que está arriba, ¿no? Para obtener la expresión exacta, utilizaremos el siguiente cambio de variable. X cuadrado más y' cuadrado será una nueva variable u, de forma que el diferencial de u será igual a 2 veces y' diferencial de y', donde diferencial de y' despejando será diferencial de u sobre 2 veces y', en este caso será u menos x al cuadrado a la 1 medio. Esto deja el diferencial de campo en esta nueva variable de la siguiente forma. 4k sigma l, reemplazamos el diferencial de y', que sería diferencial de u, sobre 2 u menos x' al cuadrado a la 1 medio, multiplicado por x cuadrado más y' cuadrado, en la nueva variable sería u, y aquí tendríamos u más l cuadrado a la 1 medio. Y ahora sí vemos que la integral de la sugerencia está apareciendo, ¿no? Exactamente igual, ¿no? U raíz de u menos x al cuadrado por raíz de l cuadrado más 1. Por lo tanto, el campo será la integral de esta expresión. Pero un pequeño detalle es ver los límites de integración para u, ¿no? Por ejemplo, en el 0, ¿cuánto vale u? X cuadrado. Y en el infinito, u vale infinito. Por lo tanto, los límites correctos de integración son de x al cuadrado hasta infinito. Lo único que resta es resolverla o evaluar la integral. La integral ya está dada aquí. Aquí una corrección antes de pasar a hacer la integral, ¿no? xy más xy es 2xy. Falta la variable x y el vector unitario y. Ahora podemos calcular la integración en la siguiente diapositiva. Hemos reemplazado la integral por la sugerencia dada en el enunciado. Podemos ver aquí que se simplifica, ¿no? Quedando lo siguiente: 2k sigma l, el arco seno de qué cosa. Aquí podemos escribir así: l cuadrado menos x al cuadrado sobre l cuadrado más x al cuadrado menos 1 sobre u por 2lx al cuadrado sobre x al cuadrado, perdón, 2l cuadrado por x al cuadrado
sobre L cuadrado más X al cuadrado. Aquí U será igualado con infinito. Menos 2K sigma L arcoseno. Aquí vamos a evaluar U como X al cuadrado. Es decir, X al cuadrado L cuadrado menos X al cuadrado menos 2L cuadrado X al cuadrado sobre X al cuadrado por L cuadrado más X al cuadrado. Como vemos, cuando U toma infinito, esta expresión tiende a 0. Y aquí, si abrimos los cálculos, vemos que nos queda X al cuadrado, L cuadrado, menos X a la cuarta, menos 2L cuadrado X al cuadrado, que es igual a menos X al cuadrado por L cuadrado más X al cuadrado. Por lo tanto, lo que queda dentro de esta expresión es menos 1. Finalmente el campo será igual a 2K sigma L arcoseno de L cuadrado menos X al cuadrado sobre L cuadrado más X al cuadrado menos 2K sigma L arcoseno de menos 1. Recordando el comportamiento de la función algo tangente, vemos que era así, ¿no? En menos 1 vale menos pi, en 1 vale pi. Entonces aquí tenemos arcoseno de menos 1 menos pi. Con el menos queda más. Y pi más arcoseno de L cuadrado menos X al cuadrado sobre L cuadrado más X al cuadrado. Entonces, esta es la expresión final del campo eléctrico que, como vimos, solo depende de la coordenada X. Por último, podemos verificar o podemos ver que cuando L es mucho mayor que X, L cuadrado menos X al cuadrado sobre L cuadrado más X al cuadrado se puede escribir como 1 menos X al cuadrado sobre L cuadrado por 1 más X al cuadrado sobre L cuadrado es igual a o aproximadamente igual a 1. ¿Por qué? Porque estos términos son aproximadamente 0, ¿no? Entonces, aquí tendríamos arcoseno también de 1, que sería igual a pi. Entonces, E de X, cuando L es mucho mayor que X, quedará igual a 2pi por 2, 4pi K sigma. Aquí, perdón, hemos cometido un error, ¿no? L ya se eliminó. Entonces queda 2pi K sigma por I, que nada más es sigma sobre epsilon 0 I. Resultado que se corresponde con el campo eléctrico de un plano infinito. Y es coherente porque cuando L es mucho mayor que X, ¿qué quiere decir? Que el punto está muy cercano a esa cinta, entonces es prácticamente como si fuese un plano muy grande, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto concluye el problema.